Hola, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Siguita. El documento en el que me planteo para la exposición del día de hoy es sobre las 5 fuerzas competitivas que le dan a la estrategia. Ok, primero que todo vamos a definir qué es esto que vamos a hablar, que sería nuestro gran título, que sería las 5 fuerzas competitivas que le dan a la estrategia. En esencia, el trabajo de la estrategia es comprender y enfrentar la competencia. Sin embargo, los ejecutivos suelen definir la competencia de una forma demasiado estrecha, como si fuera algo que ocurriera solo entre los competidores directos actuales. No obstante, la competencia por las utilidades va más allá de los rivales establecidos de un sector e incluye a 4 otras fuerzas competitivas: los clientes, los proveedores, los posibles entrantes y los productos sustitutos. La rivalidad extendida que se genera como consecuencia de las 5 fuerzas define la estructura de un sector y da forma a la naturaleza de la interacción competitiva dentro de un sector. Muy bien, ahora vamos a ver las fuerzas que le dan forma a la competencia. La configuración de las 5 fuerzas competitivas varía según el sector. Muy bien, ahora empecemos. La amenaza de entrada. Los nuevos entrantes en un sector introducen nuevas capacidades y un deseo de adquirir participación de mercado, los que ejerce presión sobre los precios, costos y la tasa de inversión necesaria para competir. La amenaza de nuevos entrantes, por lo tanto, pone límites a la rentabilidad potencial de un sector. Cuando la amenaza es alta, los sectores establecidos deben mantener los precios bajos o incrementar la inversión para desalentar a los nuevos competidores. En esta amenaza de entrada, tenemos unos numerales en los cuales podemos ver tipos de escalas, beneficios, requisitos. Tenemos como primero economía de escala por el lado de la oferta. Esas economías aparecen cuando la empresa que producen a volúmenes más grandes disfrutan de costos mucho más bajos por unidad, pues pueden distribuir los costos fijos entre más unidades, usar tecnología más eficaz o exigir mejores condiciones de los proveedores. Segundo, tenemos un beneficio. Este beneficio es de escala por el lado de la demanda. Esos beneficios, también conocidos como efectos de red, aparecen en sectores donde la disposición de un comprador para pagar por un producto de una empresa aumenta con el número de otros compradores que también usan la empresa. Los compradores posiblemente confían más en empresas más grandes cuando compran productos esenciales. Recuerde el dicho que señala que nunca despidieron a nadie por comprar IBM cuando era un fabricante líder de computadoras. Tercero, tenemos un costo para los clientes por cambiar de proveedores. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando los compradores cambian de proveedor, deben asumir ciertos costos fijos. Estos costos pueden surgir por parte cuando un comprador cambia de proveedor. Debe, por ejemplo, cambiar especificaciones del producto, volver a capacitar a sus empleados respecto de cómo usar este nuevo producto o modificar los procesos o los sistemas de información. 4. Tenemos unos requisitos de capital. La necesidad de invertir grandes sumas de recursos financieros para poder competir puede impedir la entrada de nuevos competidores. El capital puede ser necesario no solo para instalaciones fijas, sino también para ofrecer crédito al consumidor, acumular inventarios y financiar las pérdidas que se generan en un comienzo. Tenemos unas ventajas de los actores establecidos independientemente del tamaño. ¿Esto qué quiere decir? Que los actores establecidos tendrán ventaja de costos o de calidad
que no están al alcance de sus potencias rivales. Esas ventajas se deben a varios factores, tales como tecnología propietaria, acceso preferencial a las mejores fuentes de materiales primas. Bueno, tenemos un acceso desigual a los canales de distribución. El nuevo entrante debe, por cierto, asegurar la distribución de su producto o servicio. Un nuevo producto alimenticio, poniendo un ejemplo, de desplazar otros de la góndola de supermercado mediante descuentos, promociones, programas intensos de ventas o cualquier otro medio. Mientras más limitados son los canales mayoristas o minoristas y mientras más copados tienen los competidores existentes, más difícil será en este sector. Séptimo, tenemos como séptimo políticas gubernamentales restrictivas. Las políticas gubernamentales pueden obstaculizar y promover una forma directa la entrada de nuevos competidores a un sector y también pueden existir las otras barreras de entrada. Los gobiernos restringen directamente o incluso cierran la entrada a ciertos sectores mediante diversas medidas, tales como requerimientos de licencias y restricciones a las inversiones extranjeras. Muy bien, hablemos un poco del poder de los proveedores. Los proveedores poderosos capturan una mayor parte de valor para sí mismo, cobrando precios más altos, restringiendo la calidad o los servicios o transfiriendo los costos a los participantes de este sector. Los proveedores poderosos, que así los llamamos, incluyendo los proveedores de mano de obra, son capaces de extraer rentabilidad de una industria que es incapaz de transferir los costos a sus propios precios. Asimismo, las empresas dependen de una amplia gama de distintos grupos de proveedores para adquirir insumos. Un grupo de proveedores es poderoso de la siguiente manera. Tenemos una característica. Está más concentrado que el sector al cual le vende. Un caso ilustrativo de esta situación es el Housing Monopolio de Microsoft. En el sistema operativo, en un conjunto de fragmentación de los ensambladores de PC. Tenemos otra característica que son los grupos de proveedores no dependen fuertemente del sector por sus ingresos. ¿Esto a qué se refiere? Los proveedores que abastecen a muchos sectores no dudarán en extraer el máximo de utilidades de cada uno. Si un sector específico representa un alto porcentaje del volumen o utilidades de un grupo de proveedores, no obstante, los proveedores querrán proteger el sector mediante precios razonables, eso es algo obvio, y querrán aportar actividades. Tenemos otra característica y es que los principiantes del sector deben asumir costos por cambiar de proveedor. Por ejemplo, es difícil cambiar de proveedor si las empresas han invertido fuertemente en equipamiento complementario, especializado o aprender cómo operar el equipamiento de un proveedor nuevo. Tenemos otra característica que es los proveedores ofrecen productos que son diferenciados. Las empresas farmacéuticas que ofrecen medicamentos patentados con beneficios médicos distintivos tienen un poder sobre los hospitales, las organizaciones de cuidado de salud y otros compradores de medicamentos. Tenemos otra siguiente característica que es que no existe un sustituto para lo que ofrece el grupo de proveedor. Los sindicatos de piloto, por ejemplo, ejercen considerable poder como proveedores dentro de las líneas aéreas, en parte debido a que no existe una buena alternativa a un piloto bien capacitado para manejar el avión.
Y por último tenemos una característica de que el grupo proveedor puede amenazar creíblemente con integrarse en el sector de forma más avanzada. En este caso, si los participantes del sector generan muchas ganancias en comparación de los proveedores, impulsarán a los proveedores que se unan al mercado. Muy bien, tenemos el poder de los compradores. Ya vimos el poder de los proveedores, ahora vamos a ver el poder de los compradores. Estos son capaces de capturar más valor si obligan a que los precios bajen, exigen mejor calidad o mejores servicios y por lo general hacen que los participantes del sector se enfrenten. Todo esto es un prejuicio de la rentabilidad del sector. Al igual que con los proveedores, existen distintos grupos de clientes con diversos poderes de negociación. Un grupo de clientes cuenta con poder de negociación con las siguientes características. Hay pocos compradores o cada uno compra en volúmenes que son grandes en relación con el tamaño de proveedor. ¿Eso qué quiere decir? Los compradores de grandes volúmenes son especialmente poderosos en sector con altos costos fijos, como los equipos de telecomunicaciones y lo demás que podemos ver como la excavación petrolera en el mar abierto y mucho más. Tenemos otra característica que son que los productos del sector son estandarizados o no se diferencian entre sí. Si los compradores creen que siempre podrán encontrar un producto equivalente, tendrán que hacer que los proveedores se enfrenten. Tenemos los compradores pueden amenazar creíblemente con integrarse hacia atrás en el sector y fabricar los productos del sector por sí mismo si los proveedores generan demasiadas utilidades. Desde hace tiempo que los productores de bebidas carbonatadas y de cerveza han controlado el poder de los fabricantes de envases al amenazar con ciertas ocasiones cumpliendo con su amenaza de fabricar materiales en envase por sí mismos. Entonces, esto vendría siendo que ellos pueden hacer una amenaza creíblemente para poder ellos tener más poder contra estos otros vendedores que ya vienen con más experiencia y todo. Muy bien, espero que haya quedado muy claro todas las características con su respectiva explicación. Ahora vamos a volver a lo de amenaza. Hablamos de poderes tanto proveedores como compradores. Ahora hablemos otra vez de una nueva amenaza, que serían nuevos productos o de servicios sustitutos. Un sustituto cumple la misma función que el producto de un sector mediante formas distintas. Entonces, por ejemplo, las videoconferencias, videollamadas, son un sustituto de los viajes. El plástico de un sustituto de aluminio. El email es un sustituto del correo postal express. A veces la amenaza de los sustitutos ocurre más abajo en la cadena o es indirecta cuando un sustituto reemplaza el producto de un sector comprador. Por ejemplo, productos y servicios para el cuidado del césped se ven amenazados cuando los edificios con viviendas para múltiples familias en las zonas urbanas reemplazan las casas para una familia con los suburbios. Ahora bien, cuando la amenaza de los sustitutos es alta, la rentabilidad del sector sufre. Los productos o servicios sustitutos limitan el potencial de rentabilidad de una empresa al colocar un techo a los precios. Sin un sector no se distancia de los sustitutos mediante el desempeño de su producto. El marketing o cualquier otro medio sufrirá en términos de rentabilidad y a menudo de potencial de crecimiento. Los sustitutos no solo limitan las actualidades en tiempos normales, sino que también reducen
las bonanzas que este sector podría cosechar en los periodos buenos. Muy bien, entonces ahora hablemos un poco aparte sobre factores que no son fuerzas. La estructura del sector, tal como se manifiesta en la fortaleza de las 5 fuerzas competitivas, determina el potencial de utilidades en el largo plazo del sector porque determina cómo se divide el valor económico creado por el sector. Cuando retienen las empresas en el sector versus cuando ganan con sus transacciones con clientes y proveedores, cuando se encuentra limitado por los sustitutos o constreñido por los potenciales nuevos entrantes. Al considerar las 5 fuerzas, una estrategia mantiene clara la estructura general en un lugar de gravitar hacia un solo elemento. Además, la atención de la estrategia se mantiene centrada en las condiciones estructurales más que en factores pasajeros. Por ejemplo, la tasa de crecimiento del sector. Es un error común es suponer que los sectores de rápido crecimiento siempre son atractivos. El crecimiento suele acallar la rivalidad porque una torta en expansión ofrece oportunidades a todos los competidores, pero el crecimiento rápido puede colocar a los proveedores en una posición poderosa y un alto crecimiento con bajas barreras de entrada atracará a nuevos entrantes. Aún así, nuevos entrantes, una tasa de rápido crecimiento, no garantiza rentabilidad si los clientes son poderosos o los sustitutos, son atractivos. En efecto, algunos negocios de rápido crecimiento, como de las computadoras personales, han constituido algunos de los sectores menos rentables. Espero que haya quedado súper bien explicado este tema. Mi nombre es Stacy. Muchísimas gracias.